octubre de 1962, un mes cualquiera en apariencia. Pero bajo esa superficie de rutinas y tranquilidad, algo se agitaba con intensidad creciente. El mundo se deslizaba, casi sin darse cuenta, hacia el borde de su propia destrucción. La Guerra Fría, esa guerra sin balas pero cargada de tensiones, alcanzaba uno de sus puntos más altos, uno de sus momentos más frágiles. En Cuba, una isla que acababa de abrazar la revolución socialista, los movimientos eran discretos pero inquietantes. Camiones que llegaban de noche, equipos de construcción soviéticos cavando bajo la mirada de soldados cubanos. Desde el cielo, los aviones espía U-2 volaban en silencio, capturando imágenes que revelaban más de lo que muchos estaban preparados para ver. En Washington, las fotografías eran estudiadas con precisión quirúrgica. Lo que mostraban era claro misiles balísticos de alcance medio, armamento nuclear, instalado a escasos kilómetros del territorio estadounidense. Era, sin lugar a dudas, la amenaza más directa que los Estados Unidos habían enfrentado en su propio hemisferio. El presidente John F. Kennedy fue informado. Sus asesores, militares y diplomáticos se reunieron en lo que sería conocido como el Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, o simplemente el EXCOM. Comenzaba una cuenta regresiva silenciosa. El tiempo se volvía un enemigo. Las decisiones tendrían que ser rápidas, certeras, pero también contenidas. Una respuesta equivocada no implicaría solo una guerra, sino la extinción de millones. Así se abrían los 13 días más tensos de la Guerra Fría. El EXCOM se convirtió en el centro neurálgico de las decisiones. Allí, entre voces calculadas y silencios tensos, se debatían opciones impensables. El Estado Mayor presionaba por un ataque aéreo preventivo, destruir los misiles antes de que se volvieran operativos. Pero esa opción implicaba bombardear personal soviético en suelo cubano. Una acción que Moscú, con toda probabilidad, interpretaría como un acto de guerra. Kennedy, por su parte, se inclinaba por una opción intermedia. No era débil, pero tampoco catastrófica, una cuarentena naval. Técnicamente no era un bloqueo, lo cual sería un acto de guerra según el derecho internacional, sino una zona de inspección que impediría la llegada de más misiles a Cuba. El 22 de octubre, el presidente habló al país. Su tono era grave. Contenido, informó al pueblo estadounidense de la presencia de armas nucleares soviéticas en Cuba. Anunció la cuarentena y lanzó una advertencia clara: en cualquier ataque desde Cuba sería considerado un ataque soviético y tendría una respuesta total. Mientras tanto, los barcos soviéticos continuaban su rumbo hacia la isla. El mundo observaba. Las líneas rojas estaban marcadas. Solo hacía falta un error de cálculo, una mala interpretación, una orden equivocada. Las horas se alargaban como días. En los búnkeres, el personal revisaba los protocolos de lanzamiento. En las ciudades, las familias hablaban de refugios antiaéreos. En los campos de batalla invisibles del espionaje, cada movimiento tenía el peso de una posible catástrofe. Los días 24 y 25 fueron los más críticos. Varios buques soviéticos redujeron velocidad. Algunos dieron vuelta, pero otros seguían adelante. La tensión era tal que incluso en las conversaciones privadas de los altos mandos, las palabras se elegían como si pudieran detonar una bomba. El 26 de octubre llegó una carta. Provenía de Nikita Khrushchev Soviétic. En tono personal, casi angustiado, proponía un trato. Retirarían los misiles y Estados Unidos prometía no invadir Cuba. Kennedy y sus asesores lo vieron como una salida razonable. Pero al día siguiente, otra carta, más formal y desafiante, llegó desde Moscú. Ahora exigía no solo una garantía de no invasión, sino también la retirada de los misiles estadounidenses de Turquía, instalados mucho antes y apuntando al corazón de la Unión Soviética. Mientras tanto, un incidente encendía las alarmas. Un avión U-2 estadounidense fue derribado sobre Cuba. El piloto, Rudolf Anderson, murió. Fue el único combatiente en perder la vida durante toda la crisis. Algunos dentro del EXCOM consideraron esta acción como una provocación directa que merecía respuesta inmediata. Kennedy se resistió. Ese mismo día, otro hecho casi desencadenó la guerra a un submarino soviético en el Caribe. Acosado por cargas de profundidad lanzadas por la Marina estadounidense, estuvo a punto de lanzar un torpedo nuclear. Solo la negativa de uno de los 3 oficiales a bordo impidió el disparo. La humanidad estaba, literalmente, a un paso del abismo. Cualquier chispa podía encender el fuego total. Pero Kennedy
eligió otro camino. Ignoró la segunda carta y respondió solo a la primera. A través de canales secretos, hizo saber a Khrushchev que si retiraban los misiles de Cuba, él, en unos meses, retiraría los misiles de Turquía. Pero en silencio, sin anuncio público. Era una apuesta por la cordura. El 28 de octubre, Nikita Khrushchev respondió. En un mensaje transmitido por radio, anunció que la Unión Soviética aceptaría las condiciones propuestas por Estados Unidos. Los misiles serían retirados. Los barcos soviéticos darían la vuelta. Cuba seguiría siendo comunista, pero sin misiles balísticos en Washington. El alivio fue inmenso, pero también discreto. No hubo celebraciones públicas ni victorias proclamadas. La cuerda había estado demasiado tensa. Nadie quería agitarla de nuevo. Durante las semanas siguientes, equipos soviéticos comenzaron a desmantelar las bases de misiles en Cuba bajo supervisión aérea estadounidense. En paralelo, y sin publicidad, los misiles Júpiter en Turquía fueron retirados meses después, como había sido acordado. Fidel Castro, marginado del proceso, se sintió traicionado. Su deseo de resistir hasta el final no fue tomado en cuenta ni por Moscú ni por Washington. Cuba, al final, fue el tablero, pero no el jugador. El mundo respiró con cautela, había estado al borde y había retrocedido. Pero la memoria de esos 13 días dejó una huella indeleble. Ambas potencias comprendieron lo cerca que habían estado de aniquilarse mutuamente. Fue el inicio de una etapa más prudente, aunque no exenta de conflictos. En 1963, se instaló la llamada Línea Roja, una conexión directa entre la Casa Blanca y el Kremlin. Era un intento de evitar, en el futuro, malentendidos fatales. La crisis de los misiles en Cuba no solo fue un episodio crítico de la Guerra Fría, fue un momento en el que el destino del mundo dependió de decisiones humanas bajo presión insoportable, donde la razón diplomática y quizás también la suerte triunfaron sobre el instinto de destrucción. Kennedy emergió con una imagen fortalecida, aunque marcada por el temor a la escalada. Khrushchev, por su parte, fue visto por algunos como un líder que evitó el desastre, pero por otros como un hombre que cedió ante la presión. Años después, sería depuesto, pero su decisión probablemente salvó a millones. Cuba, sin embargo, quedó atrapada en una ambigüedad. Como nación, ganó garantías contra la invasión, pero también quedó más aislada, más vigilada, más sola. El mundo aprendió a temer de verdad lo que ya conocía, aunque las armas nucleares no eran solo símbolos de poder, eran llaves del fin. Desde entonces, cada tratado, cada disuasión, cada paso atrás en un conflicto, se mide contra aquel octubre en que la humanidad estuvo a un error de desaparecer. 30 minutos, tal vez menos, eso era lo que separaba a millones de personas de un resplandor blanco en el cielo. Pero no ocurrió no aquella vez. Y en el silencio que siguió, nació una conciencia nueva, una que todavía nos acompaña. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te gustó la historia, puedes dejar un me gusta y suscribirte para más relatos como este. Hasta la próxima historia.